Presidente, como yo reservé muchos artículos, estoy agrupando en 4 o 5 intervenciones, cerca de casi 200 artículos. Así que en esta intervención voy a hablar del artículo 9, del 15, del 246, del 30, del 41, del 44, del 106, del 216, 217, 219, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 297, 308, 251, 252 y 253, que en realidad todos estos artículos hablan de las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones de una u otra manera. Quisiera decir en primer lugar que la Constitución establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el encargado de la regulación, la promoción y supervisión del servicio de radiodifusión, no solo en sus elementos técnicos y de infraestructura, sino también de los contenidos de radio y televisión, los contenidos audiovisuales, porque sin estos, pues la radiodifusión no sería ningún servicio. Expresamente se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones verificará el equilibrio entre publicidad y programación, con lo que se hace evidente que tendrá que estar a cargo de los contenidos radiodifundidos y los transmitidos por televisión restringida. También que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá facultades en cuanto a contenidos y publicidad dirigida al público infantil por su situación de vulnerabilidad ante los efectos que pudieran causar programas o publicidad en ese sector específico de la población. En cuanto al Mus-Carry, Mus-Offer, el IFT tiene facultades para dirimir sobre tarifas para la retransmisión de contenidos, con lo cual se confirma una vez más que tiene facultades en contenidos radiodifundidos. El Instituto tiene un mandato amplio para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, y ello no puede ser limitado bajo el argumento que se esgrime o que nos esgrimió el gobierno, que la Constitución no señala todas y cada una de las facultades en cuanto a contenidos. Si la Constitución estableciera todas y cada una de las facultades, todo, pues simplemente sería norma única, no existirían las leyes reglamentarias. Para eso es esta ley. La Constitución jamás reservó facultades especiales en cuanto a contenidos radiodifundidos o audiovisuales a la Secretaría de Gobernación. Esta misma legislatura es la que aprobó la reforma constitucional, así que no pueden ustedes decir otra cosa. Si se hubiera querido que fuera la Secretaría de Gobernación la que tuviera las facultades de contenidos, lo hubieran escrito, pero no hay una sola línea en toda la Constitución que le dé alguna facultad de este carácter a la Secretaría de Gobernación. Se hubiera hecho expreso, pero no se hizo. Y la Constitución es la norma de mayor jerarquía que creó un instituto expresamente con facultades para regular lo concerniente a la radiodifusión y las telecomunicaciones, y la Secretaría de Gobernación no conservó ninguna de estas facultades. Sería muy grave que se pretenda preservar la figura de la Secretaría de Gobernación como esa autoridad que vigila los contenidos que se transmiten en la radio y en la televisión abierta o restringida. Sería tanto como preservar el régimen dictatorial
que vivió México a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En un país democrático es incompatible que la autoridad encargada de la gobernabilidad interior, de las tareas de inteligencia, de seguridad, sea al mismo tiempo la instancia vigilante de las libertades de expresión y del derecho a la información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aceptar la controversia constitucional 18/2014, presentada por el consejero jurídico de la Presidencia en cuanto a que el juez 32º de lo civil del Distrito Federal estaba invadiendo facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, confirmó que el Instituto tiene facultades plenas en cuanto a contenidos audiovisuales, radiodifundidos o transmitidos a través de redes de telecomunicaciones. Si la Suprema Corte no hubiera asumido que el Instituto tenía facultades en cuanto a contenidos, hubiera desechado la controversia constitucional. Este dictamen está pretendiendo ignorar la Constitución en cuanto a las facultades del Instituto en materia de contenidos. Se está quebrantando su autonomía en muchos artículos, muchos que leí, pero déjenme decirles, por ejemplo, en el artículo 15 es de las facultades del Instituto y debió haberse escrito muchos de los conceptos que acabo de esgrimir, y yo agrego al final del artículo 15 una fracción más que agrupa la facultad plena en materia de contenidos. En materia de contenidos, este dictamen pretende convertir al Instituto Federal de Telecomunicaciones en un vigilante, en un policía, y esa no es la facultad que le dio la Constitución. El instituto, aquí están queriendo poner al instituto como el que vigila, como un vigilante, como un supervisor, como un, incluso lo subordinan al Ejecutivo en varias de las fracciones. ¿Cuándo se ha visto que un órgano autónomo del Estado le tenga que pedir permiso al gobierno, tenga que pedirle que supervise su programa de trabajo? ¿En qué órgano autónomo se pone a consideración del gobierno varias de sus tareas y facultades? El instituto es el regulador de contenidos, incluyendo los contenidos audiovisuales, y no debe ser la Secretaría de Gobernación quien tenga ninguna injerencia. En cuanto a la Secretaría de Salud, por la especialidad, eso está marcado en la Ley de Salud. En este dictamen se redunda, lo que abunda no estorba, y yo no estaría en contra de lo que se habla aquí en materia de salud, porque redunda. Otra parte muy importante en cuanto a contenidos es el título 11 de contenidos audiovisuales. En todo aquí sí se le establece la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la facultad de los contenidos audiovisuales. Pero fíjense qué facultades le da: vigilar, sancionar, supervisar, sancionar, informar a la Secretaría de Gobernación. Esto es quitarle facultades al instituto y reducirlo a ser un mero policía y un mero supervisor, y quedar subordinado a informar a la Secretaría de Gobernación de sus actividades. Nos parece indignante. Y en el artículo 217,
que ya corresponden a la Secretaría de Gobernación, vienen varias facultades en la Secretaría de Gobernación que deberían de corresponderle al Instituto Federal de Telecomunicaciones y no a la Secretaría de Gobernación. Acabamos de vivir un hecho muy lamentable, que fue el de los tiempos del Estado. En cuanto a tiempos del Estado, el dictamen solo habla de tiempos gratuitos de tiempos del Estado. Ignora que existen otros tiempos, los tiempos fiscales. Si se ignoran los tiempos fiscales que son necesarios para difundir las campañas políticas y los mensajes electorales, entonces los concesionarios podrían impugnar vía un amparo la inaplicabilidad de los tiempos fiscales, ya que este decreto está abrogando los tiempos fiscales en perjuicio evidente de la colectividad y en contravención de la Constitución. Y el Instituto Nacional Electoral estaba obligado a adquirir, como si fuera un anunciante comercial, tiempos de publicidad. Esto se supera en el dictamen, afortunadamente, pero quedan en vilo los tiempos fiscales. La redacción del dictamen lleva al colmo de permitir que el himno nacional se cuente o se compute contra los tiempos del Estado. Actualmente, transmitir el himno nacional es una obligación al iniciar las transmisiones, como una promoción de la cultura patria, de la cultura cívica, pero aquí se quiere poner como un negocio de las televisoras y entonces se descuenta de los tiempos del Estado. Pero acabamos de vivir cuando se instalaron las comisiones de reforma energética, pedimos que el canal del Congreso y que todos los medios de comunicación transmitieran cápsulas de 10 minutos que informaran un breve resumen de lo ocurrido en las comisiones y los posicionamientos de los distintos partidos políticos. Y un funcionario de la Secretaría de Gobernación de cuarta o de quinto nivel contestó que no. A ese nivel estamos, que un órgano del Estado, como es el Congreso de la Unión, le conteste la Secretaría de Gobernación no, que la Secretaría de Gobernación se erija por encima de un poder del Estado. Por eso es muy importante que todos los contenidos, sin excepción, queden clara y expresamente establecidos en las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tal como lo mandata la Constitución. Pero en el artículo 217 se le da a la Secretaría de Gobernación no solamente los tiempos del Estado, el tiempo de cadenas, de abrir cadena nacional o decretar la cadena nacional, en lo cual pudiéramos transigir, o que haga los boletines ante las emergencias o los sorteos y los concursos. Eso pudiera quedársele, pero el tema de autorizar la transmisión de los tiempos del Estado, no. Lo mismo la facultad que aquí se abroga o se le está dando a la Secretaría de Gobernación sobre poder de los concesionarios, solo corresponde al Instituto en materia de reserva gratuita de canales. Lo mismo los contenidos que corresponden al Instituto, todos. Aquí se está diciendo muchos contenidos que corresponden al Instituto y no a la Secretaría. Son imponer sanciones, por ejemplo, si no se cumple con los contenidos, corresponderá al Instituto, no a la Secretaría. En materia de publicidad, también corresponde al Instituto, no a la Secretaría de Gobernación. Hay un capítulo más adelante que se llama de los contenidos. Está en el capítulo 2 de los contenidos y no señala qué autoridad se va a encargar de los contenidos. Se le quitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones y se pasa al limbo. Y todo este capítulo debe de pasar
que son los artículos 222, 223, 224, 225, 226, con sus diversas fracciones, el 227, el 228, 229, 220, 30, 31, 232, 233, 234, todos estos son contenidos. Y contenidos la Constitución se los dio al Instituto. Déjenme decirles algunos: el respeto a los derechos humanos, el garantizar el interés superior de la niñez, el respetar la perspectiva de género. Los medios de comunicación tienen que respetar estos principios. Está el de la integración familiar. Los medios de comunicación, ya sea abiertos o restringidos, tienen que respetar el desarrollo armónico de la niñez, la integración de las familias, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales, el desarrollo sustentable, la difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional, la igualdad entre hombres y mujeres, la divulgación del contenido científico y técnico y el uso correcto del lenguaje fueron propuestas de nuestra compañera Angélica de la Peña. No le quito su importancia, le cedo a ella este valor de que todos estos contenidos pasen a formar parte de las facultades del Instituto y no sean de la Secretaría de Gobernación. Lo mismo las facultades en materia de multiprogramación, vigilar que los canales de multiprogramación respeten estos lineamientos y los contenidos. También la televisión y el audio restringidos deberán respetar estos lineamientos. El artículo 226 es muy importante porque está lleno de contenidos sumamente importantes. Difundir la información de programas que establezcan valores culturales, éticos y sociales. Evitar que las transmisiones, los contenidos contravengan el principio de la paz, que no discriminen a la población ninguna de la cual se trate, que se respete la dignidad de todas las personas, evitar que los contenidos estimulen o hagan apología de la violencia, informar y orientar sobre los derechos de la infancia, promover el interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional, estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar, la solidaridad humana, propiciar el interés por el conocimiento, particularmente los aspectos científicos, artísticos y sociales, fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, promover una cultura ambiental que fomente la conciencia de la conservación, el respeto y la preservación del medio ambiente, estimular una cultura de preservación y cuidado de la salud, proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil o trata de personas, promover la tolerancia y el respeto a la igualdad de opiniones y de derechos entre hombres y mujeres, promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, proteger la identidad de las víctimas de los delitos sexuales, cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos pornográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Senadoras, senadores,
público que nos está viendo por el canal del Congreso, medios de comunicación, lo que he leído hasta ahorita, y en obvio de tiempo no he leído otros contenidos sumamente importantes, actualmente los tiene la Secretaría de Gobernación. Díganme si a lo largo de estos 80 años que los ha tenido la Secretaría de Gobernación se han respetado. Díganme si todo lo que he dicho siquiera ha destinado la Secretaría de Gobernación algún empeño, algún interés, alguna moción, alguna sanción, algo para hacer valer los derechos de la población, los derechos de las audiencias, los derechos de los usuarios. Ninguna. La Secretaría de Gobernación se dedica a otras cosas, menos a las audiencias, menos a los contenidos audiovisuales, menos a los contenidos en los medios de comunicación. Se dedican a comprar medios, a darle el 55% del presupuesto público, se le da solo a Televisa, a una sola televisora, etcétera. Puedo hablar mucho de lo que sí hace Gobernación en contra de los contenidos. Por eso es tan importante que todos estos contenidos que son fundamentales queden preservados como lo dicta la Constitución en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es cuanto. Gracias, senadora Dolores.